Y le digo, quiero que volvamos. Y se voltea él mismo y me dice, ¿dónde? Y ahora, le digo, quiero que sea en el presente. Y él otra vez se voltea y me dice, los tres están en el presente. En meditación me dijeron directamente tienes que hacer terapia de sonido, que vaya, que lo haga. Stiva, Kai, resulta que te sentaste en una cafetería y no hiciste nada. Y la gente dirá, bueno, sí, así es, ¿verdad? Él solo lo desea y las cosas se le acomodan. ¿Cómo pasa eso? Y cuando escucho eso, digo que es como si le diera una descarga eléctrica, ¿entiendes? Y el primer pensamiento que tengo es que eso que ella dice, yo ya lo he escuchado antes. Ahora, imagínate 1000 agujas y tú eres un hilo y dice, y son los meses de tu vida. Cada una es un mes. Y en un momento tienes que pasar ese hilo por todas las agujas. Eso es lo que hace el alma en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los principios herméticos yo los aprendí en la escuela de construcción. La mitad de ellos los aprendes ahí sin saber que lo son. Entiendes que como es arriba, es abajo. De inmediato, ese es el primer principio. Sobre el ritmo, sobre la secuencia, ¿verdad? Donde ha fluido, volverá a fluir. Eso es absolutamente antiguo. ¿Tranquilos? Herméticos. Sí lo saben, eso es de ungüentos, que fluye directamente. Por supuesto, Bienvenidos a la investigación de la realidad. Soy Stoyan Balkov Chokol y hoy mi invitado es Vencislav Tonchev, quien en la superficie, como todos nosotros, trabaja en la vida cotidiana, en la materia. Es muy sonriente y apareció en nuestro evento en Sofía, en el centro de exposiciones, cuando me causó una gran impresión. Y pensé, esta persona tiene muchas capas dentro de él, que o no quiere compartir en este momento o simplemente está pasando por un proceso, como todos nosotros, y el momento adecuado llegará. Él vino para compartir su perspectiva sobre la energía que nos rodea, sobre la conciencia, sobre los mundos y realidades paralelas, sobre cómo realmente nuestro pensamiento influye, crea, cambia, experimenta. Bienvenido, me da mucho gusto que aceptaras la invitación y muchas gracias por estar aquí. gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí. Tengo la oportunidad de compartir mi experiencia. Por supuesto, todo lo que comparto son experiencias personales a través de mis propios filtros, ¿verdad? No son ninguna garantía de veracidad. Así es, esa es la idea. Eso es todo lo que imaginé cuando hicimos este programa. De hecho, tú eres curioso, eres un buscador, eres un explorador, quieres probar cosas diferentes, buscas diferentes libros. Exactamente como yo, como nosotros, diferentes prácticas, cursos, eventos, personas y de dónde empezar. Normalmente le pregunto a la gente sobre el comienzo de algún punto de referencia que lo cambió todo. Pero en tu caso, ¿cuándo te diste cuenta de que empezabas a irte por ese camino? ¿Y este camino empezó a significar algo más para ti que solo ver videos y leer libros? Aquí está, mi libro debut, Un toque de realidad. Lo puedes encontrar en nuestro sitio web inra.org, 320 páginas, experiencias personales y comprensiones sobre el universo, sobre lo que somos y el valor para expresarlo, un conocimiento cada vez más abierto y profundo sobre el poder que cada uno de nosotros posee. Si es lo suficientemente valiente para admitirlo, puede encontrarlo, ¿por qué no?, pronto en las librerías. Sí, hay una historia en la que vi que había algo más, y es algo sumamente común. Teníamos que cavar en el patio, buscar una tubería así para el agua, pero yo no había vivido en esa casa y teníamos que encontrar esa tubería y dijeron que una persona la encontraría. Y él vino con unas varillas azules, yo no sabía que eso eran varillas. Y él camina y de repente ¡zas! Y marca en 2 lugares. Yo con una pala voy y excavo y la tubería está justo ahí. Y ahora me dio curiosidad. Le dije, déjame probar a mí para ver con cuál funciona. Y él se ríe y sí, yo camino y de repente ¡zas! Y se cerraron. Y cuando él lo vio, se los llevó y yo le dije, espera, dime, ¿qué pasó? Y él ya no me dijo nada más.
de ahí empezó toda la búsqueda. Por Radiesky y la radiestesia y todo tipo de cosas así. ¿Cuántos años tienes ahora? Y esa pregunta es mi favorita, ¿sí? Esa pregunta. Eso me están diciendo por el auricular de parte de Batev Baten. Tienes que preguntar cuántos años tienes, cuál es tu canción favorita y qué vas a decir. Buen trabajo. Mamá y papá Tienen 40 años. Y de hecho, ¿cuándo pasó eso? ¿Les damos alguna pista a las personas, a la gente? A los 23 años tal vez, no estoy seguro. Por lo demás, sí. Hasta los 35, absolutamente nada. Tú normalmente te dedicas a, La construcción, así es. digamos, con la agricultura. En ese entonces yo también me dedicaba a la construcción, ¿sí? ¿Y cómo? Porque yo conozco a bastantes personas así. ¿Cómo es que algo así te impresiona tanto como para decir, espera, aquí hay algo, esto no es casualidad, no puede ser simplemente así? Para saberlo, Pues después de verlo ya sé que él está aquí. Hay algo que si te digo que esto es algo, sí, y eso me parecía interesante saber qué es. Y así empecé a buscar. Libros, cursos y uno tras otro. Y así llegué a estar mucho más, ya sabes, capacitado, buscando, como dijiste tú, libros, información. Ahí ya empezó a formarse una imagen de una realidad que es mucho más amplia de lo que vemos. Ya sabes, unas personas que van, trabajan y no pasa nada. Sí, como decía un amigo, así es la vida, va a ser súper aburrida. ya. Ya. Bien dicho. ¿Cuál fue entonces el primer libro que te impresionó tanto? ¿Cuál te encontró en ese momento? ¿Qué libro fue? ¿Lo recuerdas? La biología de la creencia fue uno de los primeros, pero no estoy seguro, no lo recuerdo muy bien. Así de claro porque ahí explican en un lenguaje que yo, ¿Y cómo llegaste a ella? no sé, en algún lugar creo que leí, alguien había hablado de ella, habían dado algún ejemplo en algún lado. Y en ella me llamó la atención que el doctor Bruce Lipton explica en un lenguaje muy sencillo qué pasa en nuestras células, cómo reaccionan, cómo eso influye en la conciencia. Sí, Sí, y él tiene lógica. Yo hasta entonces estaba buscando alguna lógica, ¿sabes? En todas partes. Y eso de alguna manera se conectó. Porque hasta entonces, porque hasta ese momento, ¿tú qué piensas? El mundo. hasta ese momento, cosas espirituales cuando te las dicen. Y para mí eso eran como tonterías, ¿sabes? Unos fanáticos diciendo cosas, yo no las he visto, no hay pruebas, simplemente hablan de algo. Ese era mi pensamiento, ¿no? ¿No hay pensamiento? Sí. Y después de que él lo explica lógicamente y se comporta así. Y yo ya he visto que tiene algunas habilidades que también son inexplicables. Eso no se puede explicar. Y por lo tanto, debe haber algo más. También siguiendo el camino de la lógica. Sí. Y el camino de la lógica, sí. Por el camino de la lógica debe haber algo más. Y así, sí, empecé a leer todo tipo de libros. Después de ese incidente con las varillas, ¿qué pasó después? ¿Cómo, cuándo te volviste más valiente? Lo que lees, empezar a probarlo, empezar a ponerlo en práctica, ¿verdad? Una cosa es leerlo, otra cosa es empezar a experimentarlo, a intentarlo. Sí, la práctica. Todos nos quejamos de que en todos lados solo hay teorías, solo información, no hay ejercicios prácticos. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo lidias con eso? Yo empecé a probar de inmediato todo, varillas, péndulo, todo lo que leo. Yo de inmediato quiero probarlo para ver si funciona. Y así, bastante rápido llegué, por ejemplo, a tus programas, a los invitados, empecé ya a buscar de manera mucho más amplia, ¿verdad? Así llegué también a Maya y el encuentro con ella fue un momento bastante decisivo, por así decirlo. Para poner en contexto a los espectadores que nos conocen. Maya fue al principio una invitada nuestra, luego se convirtió en una amiga que... Un mago, sí. Ella es pro, Si quieres añadir algo tú, no. solo escribe. Maya Zaharieva, ella tiene un canal, hace reuniones personales desde hace muchos años, yoga, en general, transformaciones de diferentes tipos, con diferentes personas, conexión con maestros espirituales, regresión y experiencias, conexión, y da orientaciones muy precisas y espontáneas en momentos cruciales.
En nuestro caso, nosotros también hemos experimentado algo similar con ella, así que ella es una persona clave en nuestra vida. ¿Y a ti qué te pasó cuando conociste a Maya? Bueno, ella literalmente me dijo algunas de mis, ya sabes, fortalezas, por así decirlo. Y antes de eso, tú ya habías leído, por ejemplo, habías leído sobre la meditación, porque incluso Bruce Lipton habla de eso, pero no funciona. ¿O habías intentado algo? La meditación ya me había salido, pero yo pensaba que tenía que haber alguna visualización, o sea, que tenía que ver algo. Lógicamente yo seguía buscando alguna lógica, algo tenía que pasar. Y después de hablar con ella, en realidad entendí que todos somos diferentes, que no somos iguales, que no llegamos iguales a la Tierra, ¿verdad? En esta reencarnación, cada quien tiene una misión diferente, una fuerza diferente y habilidades diferentes. Por lo tanto, la igualdad está en algún lugar allá arriba, donde algún día... Eso me parece muy interesante porque lo dijiste antes de que empezáramos, eso me llamó mucho la atención. Me desvío un poco, pero quería adentrarme en tu mente, ver cómo tú lo percibes, cómo es que somos diferentes y aún así seguimos siendo un todo. ¿Tú cómo entiendes la frase uno es todo y todo es uno? Bueno, esto aquí, ahora contigo, son nuestros avatares que caminan por la tierra, pero nuestra alma no está aquí y en realidad, a través del avatar, tiene experiencias y por eso son tan diferentes. Porque, ya sabes, de varias otras reencarnaciones hay cosas que hemos hecho, cosas que no hemos hecho y cosas que queremos hacer. Y por eso no somos iguales. ¿Sabes? A nivel energético, cuando estamos en la Tierra, en esta dimensión, ya sea la tercera o la 103, no importa, es alguna dimensión y aquí no somos iguales en absoluto. O sea, no somos únicos. Sí, y eso está relacionado con las cosas que vi, porque todos, bueno, no todos, la mayoría dicen, por ejemplo, ves a alguien que puede atravesar paredes y él dice, cualquiera puede, pero yo me atrevo, o sea, a cualquiera le puede tomar 1000 años, por ejemplo, hasta que aprenda. Él lo dice, yo también lo he dicho, ¿verdad? En ese sentido, pero desde el punto de vista de la base, desde el punto de vista de la fuente, de la creación. Pero ya de ahí en adelante, a través del prisma de cada uno realmente puede tomar... Te puede tomar hasta 10,000 años hacerlo absolutamente. Y eso fue mucho. Fue también un momento decisivo para mí, porque entendí que simplemente tenía que encontrar aquello en lo que yo soy bueno. Digamos, ¿verdad? Mejor que en otras cosas. No es que hubiera encontrado algo en lo que soy bueno desde entonces. Y por ejemplo, eso eran las regresiones y autorregresiones, ¿verdad? Así fue como salió. Es como cuando buscas una estación de radio y nada, 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 nada. Y de repente, clic, encuentras la frecuencia y entonces empieza a escucharse la música. Escucha y regresa al momento con May para que sigamos desde ahí. ¿Qué pasó? Pues con ella sí, ella me hizo una regresión en la que vimos unas cosas y ella entendió de alguna manera, no de ella, sino que en realidad yo puedo hacerlo solo y que me va a salir fácil y eso. O sea, ella te dio el mensaje de autorregresión, que puedes hacerlo solo, sin necesidad de que alguien te guíe, que tú te concentres y vivas esa experiencia por ti mismo. Exactamente. Sí, y fue extremadamente fácil, por ejemplo, más fácil que la meditación, por así decirlo. Y antes de eso, ¿qué tipo de meditación habías probado? Pues todo tipo de cosas que encontraba guiadas en internet. O simplemente sentarte, ya sabes, en la nada, intentar detener los pensamientos, cosas así. De ese tipo, y después de que pasó eso con las regresiones, y muy pronto, por ejemplo, porque yo dije, empecé con esas cosas, ¿verdad? Yo no los veo en 3D como en la película, lo siento, ¿sabes? En la mayoría de los casos, pero la sensación está ahí. Y con Maya cuando lo viste, no. No, pero sí los sentí, y muy pronto vi algo. Y sí, ya no recuerdo exactamente cómo fue que salió el tema de las realidades paralelas. Y yo una mañana, mientras pensaba en alguna regresión o qué hacer, porque me levanto temprano en la mañana y tengo tiempo para mí mismo, ¿verdad? Mientras todos aún duermen, yo tengo al menos 2 horas para mí. Y sí, eso es genial. El paraíso en la tierra. Algo. Busquemos la hora de la victoria.
Sí, y empiezo a pensar en esas realidades paralelas. Había visto a alguien explicar que en cada momento en que tomamos una decisión, en realidad existe también la otra opción. Yo soy. Tú también puedes serlo, o sea, Y yo también lo he dicho porque suena muy fácil y muy confuso. Al mismo tiempo, eso también me parece muy interesante. Hoy dime cómo entiendes eso, cómo no te confunde. ahora lo voy a explicar y mientras pienso en la regresión, empiezo a pensar en algún yo mío que, por ejemplo, ya puede haber avanzado más, pero cómo me conecto con él, ¿verdad? Porque las regresiones, ellas aparecen de alguna manera, no de manera aleatoria, sino más bien sincrónica. O sea, lo que necesito ver en este momento, Ah, sí. según mi alma, ¿verdad? Que es la que controla el avatar. Y mientras pienso en alguno de mis otros yoes, ¿verdad? La regresión sucede con varios pasitos, pasitos pequeños, como en la meditación, ¿verdad? Hay un prado, algunas cosas familiares, así, así, así. Hay una puerta y ahora estoy pensando en otro yo mío. Y pienso, sí, otra vez, de no imaginármelo justo detrás de la puerta, que no sea una regresión, que no aparezca yo en algún lugar. ¿Por qué no podría ser él quien esté ahí, verdad? Y mientras lo pienso, me viene la idea, oye, abro la puerta, él está ahí y yo abro la puerta y estoy frente a mí mismo. Otra cosa es cómo me veo yo. No lo veo realmente así, pero siento cómo se siente, cómo te sientes, cómo se siente. Pues de lo primero no estoy muy seguro porque era poco, así que no lo esperaba. No he dormido. Pero sabes que es diferente. Otra versión tuya, no que sea algo diferente, no. No, otra versión mía. Oye, ¿Y cómo supiste que era eso? pues la sensación completa era totalmente diferente. Por ejemplo, yo cómo me siento en ese día en particular. Y de repente es como si te sintieras de una manera completamente diferente, pero sigues siendo tú, ¿no? Esos son mis sentimientos, mis pensamientos, por ejemplo, pero son diferentes y no hay manera de que en un minuto puedas cambiar tu estado. Pero, por ejemplo, es como si hubieras regresado 15 años atrás. Y así, ya a la mañana siguiente, decido buscar específicamente mi yo y, bueno, como una idea súper genial que es ese yo, busco algún yo mío en el que, por ejemplo, tenga más dinero. Porque en ese momento, bueno, eso era lo que necesitaba, naturalmente. Y recuerdo un momento, sí, estábamos ocupados ahí con nuestras cosas. Exacto, tomé una decisión, pasó lo contrario y me dije, entonces, ese otro yo mío tomó esa decisión y ahora vamos a ir a verlo. ¿Quiénes son ustedes ahora? Sí, y abro la puerta y de repente aparece ese yo mío. Y realmente lo hizo y de verdad el efecto es, ya sabes, muy serio. Pero él se sentía horrible, o sea, era una sensación muy pesada, así es como lo describiría. Pesadez. Sí, y yo le pregunto, porque puedes hablar contigo mismo. Es como si no hicieras una pregunta y recibieras respuestas que, bueno, es un poco extraño. Yo pienso que, bueno, tal vez no estoy del todo bien, pero pues es, pero pues es, pero pues es. Cuando empiezas a recibir respuestas que ni tú sabes, ¿verdad? Sí, y está claro que no eres tú. Y así entendí que, de hecho, su situación financiera es pues muy, digamos, envidiable. Pero todo lo demás en su vida está muy mal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, novia, esposa, hijos, no tenía absolutamente nada y le resultaba muy difícil. Porque bueno, todos lo buscan solo por dinero, esas eran sus palabras, ¿no? Todos solo me buscan por dinero. Y eso era, ¿no? Y yo también cierro la puerta. Esa fue la regresión, la conexión, sí. Sí, la conexión. Entendí que no está bien, o sea, tener dinero de esa manera no está bien, o sea, la otra situación tampoco está bien. Sí, ok. ¿Y qué te dijiste cuando saliste de ese estado? Buscarás primero Primero, si no quiero las ciudades. buscar otra realidad. Y así empecé a buscar otras realidades, pero todas las que aparecían no estaban bien. Porque yo buscaba, por ejemplo, cosas materiales como dinero o cosas así. Y entonces decidí cambiar de dirección y buscar, por ejemplo, una realidad donde mi yo se sienta bien, ¿sabes? Por ejemplo, que sea feliz, que disfrute la vida y que tenga algún sentido, ¿sabes? Algo que haga.
Y así empezaron a aparecer versiones completamente diferentes que estaban bastante equilibradas, ¿sabes? No había esas historias extremas, ¿sabes? Millones o cosas locas y otras cosas. Empezaron a aparecer muchas cosas equilibradas que están bien y una vez, dos veces, tres veces, todas, o sea, no todas, pero esas, por ejemplo, algunas. Tercero, ¿dónde están en Sofía? Uno en Sofía, otro en Sofía, un tercero en Sofía. De nuevo estoy en Rus y me digo, ¿por qué no ir otra vez a Sofía? Y en ese momento mi trabajo no iba nada bien y me dije, ¿por qué no intentarlo otra vez? ¿Y tenías una oportunidad que te llevara a Sofía o simplemente lo decidiste primero en tu cabeza y después apareció la oportunidad? Pues no, no tenía ninguna oportunidad. Simplemente aquí había muchos que de alguna manera estaban bien. Y yo abro una puerta y voy otra vez y pregunto, ¿cómo hiciste tú para llegar hasta allá? Porque ahora, ¿cómo le doy sentido yo a esto? Puedo venir a Sofía, pero ¿qué voy a hacer aquí? Esa es una manera muy interesante de tomar tus decisiones. Hombre, bravo, bravo. Eso es brutal. Y quiero decir, Adelante. Eso es muy gracioso. Pues sí, pero eso es lo que quería. Que expliques un poco más porque creo que es súper interesante para las personas que dicen no veo, no veo, no veo en la meditación. AM, este tipo de personas que justo como tú y como por ejemplo mi mamá, sienten en vez de ver, pero es como si fuera con sus sensaciones. Y ven, porque ustedes saben, por ejemplo, si no, Que eso también se... cuenta como De la misma manera, o negro o de otro color. Ustedes sienten si el mundo es alto o bajo, por ejemplo, que esto es cada cosa. Sí, sí. he visto una situación que, por ejemplo, después de un mes la veo igual. Sí, Como en la regresión, por ejemplo, también es muy, ¿cómo decirlo? Es esencial ver en regresión, ¿verdad? Y si alguien te dice que haces regresión, regresiones, sin poder ver intuitivamente, dirás que eso no es posible. De hecho, sí es posible, simplemente no es esa visión que es. Por favor, explícalo tú. bueno, eso es con otra teoría mía, que todo es campo e información, ¿verdad? Todo es mental y de hecho la información puede llegar de muchas maneras. Y por ejemplo, ahora tú puedes describirme con 1000 palabras y describir cómo estoy vestido, cómo me veo, absolutamente todo, ¿verdad? Así que eso, digamos, es un archivo con 5000 palabras y la mejor manera de imaginarlo es como si fuera ese archivo. Y de repente yo te lo doy y tú lo cargas como un programa y hace clic. Y tú sabes quién soy, cómo me veo, sin que tu mente haya dibujado alguna imagen. Es decir, esos archivos ya los tienes y tú. creo que de alguna manera puedes elegir cuál cargar en ese momento y simplemente empiezas a entenderlo. Simplemente es información y llega como un paquete completo de información. Ahora, alguien te ha descrito súper detalladamente, pero yo lo recibo al instante. Así que no lo veo, simplemente lo siento y sé que así es. O sea, es bueno verlo en la vida real unas cuantas veces. O sea, ¿Esa explicación tuya te ayuda con eso? ¿Con qué? Vale, pregunta. O sea, ¿eso responde a tu pregunta? Absolutamente, o sea, eso es lo que dice, que realmente podemos recibir información de muchas otras maneras y no es necesario que pase ni por la vista ni por el oído, por ejemplo, porque también a través del oído, ¿verdad? Como palabras, le llega a mucha gente, a mí también, pero no es necesario. A veces es simplemente conocimiento. e incluso muchas de las cosas que si las ves de alguna manera se convierten en un marco. Cuando lo ves, ya tienes una idea, ¿verdad? De cómo se ve, de qué es en realidad. Yo no lo veo y de hecho no hay un marco. No hay un marco. No hay un marco, pero aún así tengo la esperanza de que algún día... Bien. ¿Y en realidad preguntas por Sofía y qué pasa? Sí, cómo va y cómo sigue adelante.
¿Cómo lo hiciste? Y tú sientes cómo, Sí, adelante, eso. o sea, recibes indicaciones. Incluso sí, Oye, yo pregunto y después... los apuntas en algún lado para que no se te olviden. No sabes. ¿Te acuerdas de ellos? No los he apuntado, sí, pero busqué los que son cercanos a mí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces yo ya sabía sobre cogital, ¿no? La cogitalidad, ¿verdad? Sobre los derechos y sobre las realidades cercanas, ¿verdad? Que se cruzan. Y yo intentaba encontrar aquellos que fueran cercanos, ¿verdad? A mí. Y no caer en alguno de los 1300. Y decides cuáles son cercanos y cuáles no lo son. Bueno, así, yo los busco, puedes elegirlos en cualquier momento. Y yo, por ejemplo, buscaba momentos que fueran cercanos a esa línea, al tiempo lineal que yo definía en ese entonces. Por ahora, ¿sabes? Ajá, por ejemplo, ni siquiera he pensado en volver, por ejemplo, a buscar algunos momentos del pasado, ¿sabes? Posibilidades, otras realidades, porque el presente, pues inevitablemente, ¿sabes? En este momento, ajá. ¿Tú cómo entiendes el tiempo? ¿Cómo te lo explicas? Eso me parece muy interesante. Ayúdame a entender tú cómo entendiste dónde está el tiempo. A ti te atrapó, ¿verdad? Tu pensamiento lógico y el hecho de que, por ejemplo, desde pequeña te gusta la física para poder explicarte el tiempo en general, que después, cuando suceden cosas que no corresponden al tiempo, tú puedas decir, ajá, claro, Bueno, en una regresión, todo se trata de regresión, sí. todo se trata de regresión. En una regresión vi que estábamos manejando una nave espacial y pasábamos por aquí, ni siquiera sé qué era. Decir universo se queda corto. Y te lo imaginas con puntos, como si pusieras dos puntos en una hoja, la doblaras y los dos puntos quedaran uno frente al otro. Ajá, y así pasábamos por lugares muy lejanos, ni siquiera sé cómo describirlo, o sea, simplemente pasábamos así, como si se doblaran el espacio y el tiempo. El espacio, el tiempo. Pero ellos eran precisos y sabían exactamente dónde estaban esos puntos, o sea, como agujeros negros en el espacio, algo así me lo imagino. Y así nos movimos muy rápido. Pero nosotros teníamos, ya sabes, un camino por el que teníamos que pasar y lo interesante fue que teníamos prisa por ir a algún lado, solo que ¿a dónde exactamente? Y tuvimos que pasar por algo que en principio no deberíamos haber pasado. Y por ejemplo, si éramos 34, algunas criaturas iguales que nosotros que manejábamos la nave, porque ya sabes, ahí no hay... ¿Qué eran ustedes? ¿Lo puedes identificar? No estoy seguro, solo sé que todo se controlaba con la mente. Esa nave no tenía nada. Pero aún así tú estás dentro, te conectas y se mueve, sí. Algo así. Y la cuestión es que teníamos prisa y no había manera de llegar al lugar. Pero ahora, ¿era alguna guerra ahí? ¿Alguna historia espacial? No estoy muy seguro, pero todo pasaba tan rápido, así sucede, los detalles, todo pasaba rápido y teníamos que llegar mucho más rápido. Y teníamos que pasar entre esos agujeros, o sea, sí. De una no salir por el mismo lado, por el mismo agujero, sino pasar, por ejemplo, por unas galaxias y entrar en otro. Así, por ejemplo, si doblas una hoja y si pones una segunda. Y no están exactamente uno frente al otro. Y están un poco desviados. De hecho, nadie sabe cuán lejos puedes llegar. Pero la cuestión es que eso teníamos que hacerlo en modo manual. Sal, la nave no puede hacerlo y eso tenía que hacerlo yo. O sea, yo podía hacerlo, los demás no podían y, por ejemplo, tomamos ahí una decisión. Ellos dijeron, ok, así, y en general confiaron en mí para que yo hiciera eso, pero yo ya lo había hecho, ¿sabes? Yo sé cómo se hace y todo el control prácticamente recae en mí. Y yo entro así, clic, 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 y ya estoy en uno de ellos. Entro como si fuera a la izquierda, en el círculo a la derecha y el segundo a la izquierda. En el círculo había estaciones a la derecha. Sí, Sí. y yo también sé exactamente a dónde tengo que ir. Imagina que yo tengo una moto y que con la moto te mueves bastante rápido por la ciudad. Y cómo las farolas pasan así, ¿verdad? Súper rápido. Y ahora imagina que eso no eran planetas, sino galaxias. Oh. De repente algo súper rápido, pero no tan rápido, giró en nuestra calle y luego seguimos nuestro camino. Y pues, o sea, ahí ya todo vuelve a ser como se supone que debe ser.
Y todas las regresiones, solo quiero compartir, todas las regresiones al final siempre tienen como una moraleja. O sea, ¿por qué ves esa cosa? ¿Y cuál fue la moraleja de esta de aquí? Ahora, cuando llegamos y de hecho todo terminó bien, o sea, estuvo bien. ¿La misión fue exitosa? La misión, sí, la misión fue exitosa, pero como consejo no sirvió de nada. Así me sentí, me pusieron al frente y me degradaron, me bajaron completamente. Que ya no puedo pilotar más naves porque me dijeron que eso fue extremadamente arriesgado y que no tengo derecho a arriesgar la vida de nadie más, solo la mía. Y si estoy solo, se puede, pero en realidad no se puede. Y esa fue la lección, ¿verdad? Que no debo tomar decisiones que puedan afectar el camino de los demás, su vida o su destino. Dame solo un segundo. Eso que nos contaste. Lo que para muchas personas suena tal vez cósmico y abstracto, lo entiendo, fue durante una regresión y desprogramación. Hagamos la conexión, en esencia, ¿por qué en ese momento viste exactamente esa experiencia y al despertar, cuál sería la lección? Esa experiencia la vi por algo físico, que ahora lo que voy a decir no quiero que nadie lo intente. No sé si mencioné que tengo una moto y ahí las velocidades se sienten un poco diferente, de una manera diferente y son un poco más altas. Digamos por la forma en que discuten, según Noveria, debemos movernos nosotros por los caminos y hay un límite. Sí, pues. Sí, hay un límite a partir del cual todo empieza a volverse confuso. Pues no es tan simple como hablarlo, no es tan simple como hablarlo. Estoy con los muchachos y todos han llegado a 300, pero yo no. Y me digo, esto está súper mal. La gente va hacia 300. Y de ese lugar solitario, entre dos pueblos, ahí no hay nadie. Casi siempre hay una recta muy buena. Ese es el lugar. Ahí es el lugar. No hay nadie y yo. Acelero tanto como puedo. Pero no lo han entendido bien. Ahora no voy a escribir exactamente, porque no son solo números. Pero el punto es... No lo han entendido, porque tú tuviste miedo. No llegué a 300 y decido regresar para intentarlo una segunda vez. Ajá, porque la experiencia está en la conversación larga, entendí exacto, alarga el tiempo. Ahora otra vez estamos en una línea de tiempo lineal. Ok. Y regreso yo. Y segundo dije, sin embargo, otra vez no funcionó y llego yo al otro extremo y decido una idea genial, ¿verdad? ¿Por qué intento siempre en una sola dirección? El camino es el mismo. Por lo tanto, puedo intentar también de regreso, pero el mismo camino tenía una ligera irregularidad. Sí, y yo siempre he estado acostumbrado a venir por el otro lado, ¿verdad? Y ahora... Cuando regreso de vuelta, todavía no se me ocurre si va a pasar algo y ya estoy así. Ya había agarrado muy buena velocidad. Y en el momento en que la moto como que brincó tantito, nada más vi el velocímetro y vi el número y se sintió ligero. El manubrio se sintió ligero. ¿Has jugado videojuegos? ¿Sabes cuando juegas con volante, cuando se siente ligero y cuando se sintió así, ni sonido, ni imagen? Todo se puso negro frente a mis ojos, ¿entiendes? Pero negro. Y en el siguiente momento abro los ojos y así miro a la izquierda y a la derecha. Sigo adelante, miro el acelerador, lo tengo a fondo y me digo, estoy vivo, eso está bien, suelto el acelerador de inmediato. Entonces la moto empezó a tambalearse, la moto pierde estabilidad, ¿sabes? Cuando aceleras, cuando desaceleras. Yo de inmediato le doy otra vez, pero despacio, así, y me detengo. Y ahora sé que alguien tomó el control, ¿entiendes? La pregunta es quién tomó el control. Y muy pronto después de eso vi esta realidad. Es una nave espacial y me dije, es mía, yo tomé el control probablemente. Y después, cuando terminas eso con la nave, tú hiciste el paralelo en realidad con tu yo actual de no ser de esa manera, o sea, de tomar esa lección para tu experiencia actual, de no arriesgar la vida de otros, incluso eso está claro. Sí, eso está claro. No, porque es importante saber que la conexión con esos otros yos, las regresiones, están directamente relacionadas con la elección. Y de hecho, al despertar, la idea es ver, después de que hayas visto ese fragmento, o sea, está relacionado con los sentimientos que tú emites. Es decir, está bien que ahora lo hagas o que no lo hagas, eso es lo que yo pienso. ¿Sí?
Por supuesto, ahora no será con naves espaciales, pero será con una moto o con un bote o con lo que sea. Sí, Es una continuación para él porque, o sea, las realidades paralelas siguen abriéndose, ¿verdad? Y la cuestión es que entre más cosas aprendemos y más frecuentemente, por así decirlo, ¿no? Si elevo mi frecuencia, elevamos esas vibraciones y niveles de pureza, más empezamos a conectarnos con nuestros otros yos que tienen esos niveles de pureza o similares, ¿no? Cercanas a ellas. Y así, de repente, ¡pum! Aparece ese yo mío que tenía bastantes posibilidades financieras. Y me dice que desde que aparecí por primera vez hasta ahora, en realidad, él ha empezado a sentirse mucho mejor. Empezó a involucrarse, empezó a buscar cosas espirituales y de hecho su vida adquirió otro significado. Wow, y ahora yo ya empiezo a preguntarme, o sea, eso es, ¿no? Hasta ahora yo siempre buscaba, ¿no? Y ahora me busco a mí. O sea, la conexión es de dos vías, ¿no? No es de una sola vía. Uy, y aquí hace 2 semanas tal vez, o 3, ya, ahora, aquí ya empieza a suceder. Me alegra que vayas como un verdadero director de montaje, poco a poco hacia el clímax, y así el clímax no llega de golpe. pero la pregunta es, Que duermo yo, duermes, no haces meditación de linaje. pero el creador, Duermes, no hago nada, sí, simplemente duermo y sueño. Pero esta vez ya se enciende el 3D. Así que bien, veo un bosque. ¿esta vez lo ves? Sí. Lo veo muy bien, un bosque. Nieve y una persona está durmiendo en el camino, pero obviamente hace frío. Esa persona parece congelada. Y ahora veo esa cosa, pero no tengo ningún sentimiento, ningún pensamiento, solo lo veo. Y ninguna reacción, ¿verdad? Y en un momento empiezo a sentir frío físico, un frío real para mí ahora. Abro los ojos y miro, por ejemplo, la cobija. Y es como si alguien la hubiera agarrado y la hubiera lanzado al otro lado de la habitación. Y pienso, mira, como que, ¿qué está pasando? Me tapo y ya sabes, en el momento en que te tapas, el calor llega de inmediato, sí. Y mientras siento el calor, El calor, sí, sí. cierro los ojos y de inmediato todo se ilumina. Él es un hombrecito, como si fuera algo así, se despierta, ¿entiendes? Y ahora ya empiezo a sentir eso solo yo, ¿entiendes? Y él se despertó y empezó a frotarse las manos y los pies. Y cuando empieza a frotarlos, yo empiezo a sentirlo en los mismos lugares. Calor. Y él se levantó y yo me desperté. De hecho, estoy consciente, ¿sabes? Y la cuestión es que yo le transmití calor, ¿entiendes? Eso fue como un paquete de energía, fue como si alguien tomara el control del motor. Sí, 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 y yo aterricé en algún lugar, así que le transmití eso a mi otro yo. Y de ahí viene, pero de nuevo, lógicamente, ¿Cuál es tu conclusión de eso? Todo esto es asombroso. la conclusión es que, por ejemplo, nosotros, nuestro yo, donde sea que esté, con todas las realidades, es como una red. Y en muchos casos, cuando recibimos alguna ayuda de algún lugar y decimos, oh, ese es mi ángel, en realidad es tu otro yo, de algún otro lugar, ¿verdad? Y la idea es que la fuerza está en nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ayudarnos y eso es, por ejemplo, yo lo vi de alguna manera y ahora intento transmitirlo. Ajá, pero todos pueden hacerlo, pero todos pueden transmitirlo. Lo hacen ja, 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 a su manera. Pero a su manera, por supuesto, y entre paréntesis, A su manera. Y como ya con uno de mis 2 yoes, así es como nos comunicamos regularmente. Y esa es la idea, que mientras más consciente te vuelves en cada realidad, más consciente es el hijo de toda el alma, ¿verdad? Si el hijo es como una huella, esa huella se vuelve más completa, vibracionalmente más alta. Y de alguna manera todos pueden estar mejor. Y eso personalmente me gusta mucho. me gusta mucho. Es muy lógico y genial.
Porque todo el tiempo, hasta ahora, lo que estoy escuchando es que la gente reza a varios ángeles, arcángeles, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Pero ahora esto de la moto, mira, ¿qué le importa al arcángel Miguel que algún idiota haya decidido andar en moto? Él no puede encargarse de todos esos casos y por eso nosotros mismos nos ayudamos. Por ejemplo, esos seres ya ayudan en otro tipo de situaciones. O sea, niegas a esos seres. No, sí existen, pero eso eres tú, tu propia red de yoes que se encarga de todos. O sea, como la madre de las abejas. ¿Algo así? No es una analogía exacta, pero tarde o temprano todos van con la madre, ¿verdad? Sí, desde ese punto de vista. Puedo intervenir, decir que sí. Me gusta mucho que lo digas porque yo soy así. El otro día lo conté también en el seminario web, pero justo tenía esa información muy interesante, que cuando soñamos, además de que recibimos mensajes, ellos me dijeron, pero ¿por qué piensas que la conexión es de un solo sentido? Siempre es de dos vías. Siempre que entras a algún lugar das información mientras recibes información. En ese sentido, es un hecho que, por ejemplo, mientras duermes ves una cantidad de cosas y al mismo tiempo, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué aparecen las mismas cosas que han pasado en la vida diaria, en los sueños, o cosas similares pero de alguna manera transformadas? Y eso era exactamente eso, que también damos información mientras recibimos información de todas esas tres experiencias. Así que sí. Y decía, diciéndolo así, damos información mientras recibimos. Entonces, si pensamos en la cuarta ley, lo que emites es lo que recibes, lo cual está dicho de manera muy simple. Eso significa que tú, en cierto sentido, en ese momento, saliendo de tu propia vida por lo que tú quieres, sueños, metas, estado, felicidad, amor, ¿verdad que todo eso lo emites tú? Y hacia todos ellos que son eso. Aquí es bueno hacer un paralelo con la película Todo en todas partes al mismo tiempo. No sé si la has visto, todo siempre, constantemente, de una vez. No, se trata exactamente de eso, en la que si aceptamos esa línea y conexión bidireccional entre tú y tus impulsos, constantemente regresas y devuelves hacia todos esos yos. Pero el asunto es que tú no sabes en cada momento lo que emites, de qué manera. A todos ellos les afecta. Eso también es así, sí. Lo cual es muy interesante. O sea, recibes conexión de 1, 2, 3, por ejemplo, pero ¿y los demás? Al menos así me lo explico yo, ¿sabes? Que lo que recibimos como retroalimentación, ¿sabes? Es de aquellos que están en una frecuencia cercana a la nuestra. Por ejemplo, ahora alguien está siendo dominado por su ego, así que ahí tampoco hay control. Por ejemplo, yo estoy lejos de eso, o hay, ¿sabes? Otra opción, por ejemplo, en algún lugar donde es extremadamente alto. La vibración es alta, ¿sabes? Yo ni siquiera estoy ahí. Tengo un yo así, al que ni siquiera puedo llegar porque es de frecuencia muy alta y simplemente no estoy listo. ¿Verdad que ahí para nada? ¿Y cómo resuena eso con el concepto de, o sea, cómo defines tú el yo superior? Si lo vemos desde esa perspectiva de las cosas. Pues esto es muy complicado porque realmente no sé cómo explicarlo. Porque mientras lo decías, con esta red, si la imaginamos de todos, se puede decir que en este caso el yo superior es la conciencia de toda la red. ¿O eso es algo diferente? No, es algo parecido, sí. Porque cada red también tiene su propia conciencia. O sea, ella también piensa, así como el planeta Tierra está vivo, pero nosotros ahora lo vemos como una bola que es del espacio, del cosmos, pero está viva, ¿verdad? De la misma manera, esa red también es pensamiento, está viva y todo eso que la rodea. Sí. ¿Yo total? Es decir, el yo completo, una computadora con muchos programas. Exacto. Nosotros también somos unos programitas ahí. Bueno, aquí hay muchas cámaras, pero lo que están grabando, por así decirlo, es lo mismo. Entonces, sobre el yo superior, no sé cómo definirlo, simplemente es lo que somos nosotros también. Yo empecé por ahí porque justo me acordé de eso y me fui por ese lado. Quería preguntarte cómo lo defines tú sobre esos seres, los otros y los yos. O sea, tú crees que existen esos seres, pero también hay versiones paralelas de cada uno. O sea, todo eso existe. Sí, todo existe.
Sí, y ese yo superior, si lo llamamos así, es uno solo y es la fuente. Al menos así lo pienso yo, ¿verdad? O el alma, sí, porque ahí en algún lugar todo debe ser uno. Y eso es exactamente. Eso es lo bueno, lo genial, porque yo me di cuenta de esas cosas y de alguna manera llega una tranquilidad más grande, porque nunca estás solo. Nadie está solo, ¿verdad? O sea, hablo en singular, pero en realidad nadie está solo. La cuestión es cómo lo interpretas o cómo lo entiendes, hasta qué punto quieres verlo o darte cuenta de ello. ¿Y a ti qué te pasó? O sea, ¿cómo lograste aceptar todo esto que es verdad para ti? ¿Cómo lo hiciste? Él nos dijo, no, eso son tonterías, no me voy a ocupar de eso, regreso a mis cosas, a lo mío, se volvió muy complicado. Ese trabajo no es para mí. No sé, simplemente me da curiosidad, pero me ha pasado esto y también me ha pasado aquello. Así, en la montaña, aquí en Vitosha especialmente, camino mucho sin saber a dónde voy. Simplemente tenía que saber a dónde tenía que ir. Y en algún momento, como una especie de visión, ¿sabes? Recibo algo y las cosas que ya veo digo, oh no, aquí ya no es. Ok, claro, aquí ya se mezclan películas, fantasía, aquí ya aquí ya es Ventsislav como persona y empezó a participar en esta película. Estas cosas ya son demasiado fantásticas y en ese momento intento regresar, pero no sé dónde estoy claro, cómo voy a regresar. Tengo, ¿verdad? Relojes y miro, son como varios kilómetros, he caminado por el bosque, así, ¿sabes? O sea, no hay camino, no hay nada, empieza a oscurecer, ya tengo miedo físicamente, llego a algún camino, empiezo a correr, corro, pero miro, me desvío, llego a otro camino. No estoy seguro de dónde dejé el coche y para que veas cómo regresé a casa. Así, con el teléfono, con el reloj y no puedo llegar al coche. Y esto es cuando el ego, por ejemplo, toma el control y la antena está apagada. De alguna, ¿verdad? Hasta saber a dónde vas sin ningún problema, hasta una desorientación total. Pues eso es como si apagaras el interruptor, solo te... Entonces el ego no interviene. No, entonces empieza cuando toma el control, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas? Cafés, ¿qué son esas? Clic. ¿Y cómo te mudaste a Sofía? Pues después de ver esas cosas con mi propio paso. Y como puedo decir de algunas cosas, todo lo que tienes que hacerme es todo lo que no te gusta a ti, ¿verdad? Como cambiar tu entorno. ¿Que no te gustaba entonces? Pues... O sea, prácticamente sí, prácticamente ahora. Ahí tienes algún trabajo, algo, digamos que es un negocio familiar, ¿no? Están involucradas, hay otras personas de mi familia. ¿Cómo voy a desaparecer de repente, verdad? Esas cosas las he pensado durante mucho tiempo, pero nunca he dado esos pasos. Además, la vida personal, todas esas cosas. Pero después de ver el resultado ya es como que sé que eso no es el panorama completo. Y me dije, siempre hay progreso después de algunas dificultades, no quiero decir sufrimiento, pero digamos alguna dificultad, ¿verdad? Y así decidí y luego las cosas se acomodaron de una manera inimaginable. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, encontré trabajo en una semana, casi sin buscar, simplemente le dije a mi hermano y después de una semana unos amigos me llamaron. Él preguntó, él fue, vive, o sea, ¿qué? Nesebar, ¿no? Él es de Nesebar, nosotros aquí en Sofía, luego vengo a buscarme un departamento, ¿no? ¿Y estamos en Sofía? Pues voy a ver algo como normalmente desde aquí en Vitosha. Sí, por allá arriba tampoco hay nada, sigo buscando, esto está cerca y busco algo directo para el departamento, sigo dando vueltas por todas esas tonterías, sí. Tío, pero tú tomas acción, bueno, ahora, ¿verdad? Sin detalles, pero porque así parece voy a... ¿Que te fuiste? ¿Te sentaste en una cafetería y no hiciste nada? Y la gente dirá, pues sí, así es. Si así fuera, él lo desea, todo se le acomoda. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Y eso pasa, por ejemplo, o sea, cosas así cada mañana, por ejemplo, meditación y cosas así son constantes, ¿verdad? Yo necesito tener algún tipo de conexión para tener algo de seguridad, ¿verdad?
aunque no estaba completamente seguro. Pero cuando las cosas empezaron a acomodarse una tras otra, no hay manera de que se acomoden sin sentido las cosas. O sea, tú en general, igual que yo, tienes una estabilidad muy profunda, una confianza muy profunda, seguridad de que las cosas siempre son para bien, que van a suceder. Aunque a veces a su yo físico puede que le vaya mal, que se sienta fatal, que ni siquiera lo piense de esa manera. Sí, y yo también he pasado por periodos en los que he buscado alguna prueba física, ¿no? Para ver algo, y también he tenido esos momentos, pero siempre aparece alguna casualidad que ¿Te confunde? te confunde para mostrarte que las cosas no son tan casuales. Y todo se arregló en una semana, consiguió trabajo y en un mes. Ay, sí. Y pues, o sea, esas son cosas relativamente serias, ¿no? Cambiar así toda la situación. No es que ahora todo esté completamente en orden, pero digamos que estoy mucho más cerca. ¿Cómo describirías a Benzi de antes comparado con el de ahora, ese otro yo? ¿Cuáles son las diferencias en las frecuencias? Pues, o sea, las frecuencias son completamente diferentes porque ese yo de antes tenía muchos más miedos, por ejemplo, y esas cosas bajan las frecuencias. ¿A qué te refieres con miedos, preocupaciones? En general, todos los que son negativos, los positivos eran, digamos, solo unos pocos. Pero ahora mi percepción del mundo, de mí mismo, de los demás y de cómo sucede todo es completamente diferente. Simplemente ahora estoy realmente convencido de que, pase lo que pase, siempre tendrá algún efecto positivo con el tiempo. Y, por ejemplo, las cosas que pasaron hace, digamos, 15 años cuando las pienso ahora, en realidad no son ni buenas ni malas. Simplemente es algo que sucedió. Pero durante esos años yo me enojaba muchísimo por todo tipo de cosas. Ya sabes, por qué esto es así, por qué aquello es así. ¿Has sido agresivo o no? No. No. Y así en general, prueba y error. Si nada funciona, tenemos que encontrar algo que funcione mejor. Y en el momento en que tomas un camino que es, por así decirlo, el camino del alma, o estás cerca de él, es decir, entonces empiezas a conectarte con personas que tienen ideas similares y así empiezan a llegar todo tipo de cosas, programas, de todo. La gente dice cosas que tú mismo piensas. Absolutamente. Después empiezas a ver las cosas que te dicen. ¿Puedes darme algún ejemplo de algo que, ya que te diste cuenta de esto, lo pensaste y luego viste cómo tú mismo te programas cada vez más para pensar así? Y después eso empezó a suceder también en las personas a tu alrededor, en la realidad y en general. Eso que pensaste hace un tiempo como una idea ya está sucediendo y tú solo te quedas como espectador de eso. Ya casi parece que siempre ha sido así, pues. Exactamente, de manera consecutiva, estoy seguro, ¿verdad? Sí, ¿puedo realmente armarla tan rápido? Pero, por ejemplo, he visto cómo en la regresión, de nuevo en nuestra regresión, vemos un suceso y conozco a la persona que está ahí en ese mundo, ahora, en esa realidad. Ese también es mi amigo. ¿Lo ves ahí? ¿Era el mismo papel otra vez? ¿Era tu amigo otra vez? ¿Ahí para mí? ¿O simplemente lo ves y te cae bien? ¿Lo ves ahí? ¿Era el mismo papel otra vez? ¿Era tu amigo otra vez ahí? ¿O simplemente lo ves por casualidad? Hicimos algunas cosas juntos, digamos. De ahí hasta ahora, él es tu amigo. Sí. Y luego las cosas terminaron muy mal, por así decirlo. Y después de que terminó, en realidad la lección que saqué fue que entendí desde un punto de vista externo por qué ellos tomaron esas decisiones y por qué yo tomé la mía. Y esos participantes que estaban ahí, ellos están en la vida actual. De verdad. Y esa persona en cuestión, yo no había hablado con él desde hacía mucho tiempo. Me llamó ese mismo día o al siguiente. Y yo hice eso, fue agradable. Hablamos durante bastante tiempo porque nuestros caminos se separaron, pasaron algunas cosas y esa persona me llamó. ¿Y cómo te explicas eso?
Pues lo que ahora entendí con la huella es instantáneo. Cambias algo, Y hay una reacción inmediata a esa. la reacción es inmediata. Sí, por ejemplo, él a nivel de alma lo entendió y simplemente envió información al avatar que probablemente, o sea, él no lo sospechaba, pero simplemente recibió la señal, algo para protegerse, algo así. Y porque sí, esto ahora está resonando, cuando ayudamos a los demás, el efecto es instantáneo, se procesa de inmediato en todas partes. Y de hecho, hasta cierto punto. Incluso se podría decir que si la red tiene una sola conciencia, toda la red se equilibra a sí misma. Ajá, cada uno equilibra la red de alguna manera. Sí, Y tú, y por ejemplo tú, esas cosas con las que te conectas, porque con la persona que se congeló en el bosque ya varias veces te has conectado así. De hecho, son cercanos a nosotros en frecuencia, pero eso no significa que sean cercanos en el tiempo lineal, Ben. Benzi, eso es muy interesante. Lo que está cerca de ti. De hecho, él está, no estoy seguro exactamente de qué año es, pero es de hace al menos 300 o 400 años. Ajá. Así que, o sea, las purezas ahí ya son importantes. Y la idea de ese tiempo lineal ya empieza a tomar una forma bastante diferente. Hay una pregunta del público sobre cuántos yos paralelos puede tener una persona. Oh, Ve, yo No tengo, esa es la mejor respuesta, esa es la mejor respuesta B. no tengo idea de cuántos son, solo miren, o sea, me doy cuenta de los cercanos que frecuentemente, pero ellos quiénes. y son muchísimos. Y cambian, sí. Sí, y cambian, porque cuando tú cambias tu pureza, cambias. A los cercanos, en frecuencia. Sí, saltas, brincas, te adelantas a alguien más. ¿Cómo entiendes que esto, cómo logras entender que no es Eventsislav que se lo inventa, sino que es información del potencial? ¿Cuándo lograste aprender a distinguir cuándo son invenciones del ego, de la máscara, y cuándo es información pura? Pues sí, ese también es un momento interesante porque tuve muchas dudas sobre si esa voz interna, que en realidad no es una voz, es simplemente información. Y bueno, ¿de dónde viene esa información? Porque puede venir de muchos lugares. Y así llegué a una sesión con el autor de varios libros, con Saura Kaylee Kelly, sí. O sea, con Saura Kelly. Sí, sí. Sí, en serio, tuve una sesión con él, sí, él no estaba, no. O sea, él no venía a Bulgaria en ese entonces, pero yo buscaba allá, escribía correos, ellos me mandaban con diferentes personas y al final les escribí, oigan, quiero con ustedes, no quiero, estoy haciendo otras cosas, ¿qué estoy esperando? Y al final ellos decidieron y dijeron, ok, había una sesión en vivo, en línea, sí, en línea. Fue en línea. Y él, como sabes, él es una persona bastante interesante. Y a él le hice la pregunta absolutamente directa. ¿La información que me llega, de dónde viene? Y él dijo directamente, eso es el yo superior. Y lo que recibes es para tu bien, ¿verdad? El bien supremo. Así que desde ese momento ya no lo he puesto en duda. Sí. La pregunta es cómo, o sea, cómo lo sientes. Cuando hablaste del bosque, me dio curiosidad cómo entiendes que eso es el ego, ¿sabes? Vencislav, quien permanece en control y por un momento silencia toda la gama de señales e información. Y cuando surge algo, te dices a ti mismo, este soy yo, este es mi verdadero yo, porque eso es algo muy sutil. Pues al principio me resultó muy extraño. Porque alguna situación puede que me lo dé para que lo entienda mejor. En tiempo real están pasando algunas cosas. Algún evento ha ocurrido, sí. Tal vez después de esta sesión, ¿verdad? Mientras me preguntaba cuál, me preguntaba, ¿qué tan reales? Y eso en realidad era, ¿sabes? Como una especie de comunidad, como algo que puedo entender e imaginarme cuando hablo con algunas personas. Y de inmediato, el pensamiento en mi cabeza, ¿miente o no? Miente.
porque ese es un tema que desde pequeño, la verdad, no me gusta para nada que me digan cosas que no son ciertas. Ajá, y te imaginas, alguien dice algo y en tu cabeza piensas, está mintiendo. Eso es algo que puedo comprobar, que puedo verificar de inmediato. No necesitas, ¿verdad? En la mayoría de los casos puedo comprobarlo de inmediato, verificarlo de inmediato. Y con mi hijo, especialmente porque no vivimos juntos. Me llama, empieza, bla, 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 y pienso que está mintiendo. ¿Por qué mientes? Se queda callado. Se queda callado. Silencio por 5 segundos y luego empieza, bla, 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 con otro pensamiento. No son sus palabras y le digo, ¿por qué no hablas con tus propias palabras? Y otra vez silencio. Y a la tercera vez, ¿ya está bien? ¿Ahora yo? Y ya empieza. Ahora te voy a decir, sí, sí, sí. Esto es muy útil. Pero esto en realidad es útil. Sí, fue útil, pero para nada fue agradable. Porque entiendes que gran parte de las cosas que la gente te dice no son lo que piensan y eso es lo que me gusta hacer. Dije, por favor, deténganlo, apaguen este programa porque de verdad es muy feo. ¿Y cómo lo logras al principio? Porque todos tenemos ese patrón de pensamiento. Pensamos, nos preocupamos por lo que los demás dirán de nosotros, qué piensan de nosotros, cómo nos definen, cómo nos perciben. Y eso ya me sale por defecto. Eso ya lo tienes ahí, Wilmush. Ahí eres fuerte, de hierro. Todavía me ha causado problemas desde que tengo memoria. Obviamente antes me ha afectado mucho en otras vidas, me ha confundido mucho y ahora también. Sí, aquí he aparecido así. En realidad todavía no me interesa si es genial o no al 100%, pero digamos que ese porcentaje es extremadamente pequeño. Sí, sí, sí. Sí, no me molesta. Yo tengo una meta que, por ejemplo, quiero alcanzar de alguna manera. Ahora empezaron a cambiar los objetivos, ¿verdad? Pero el camino hacia ella es más o menos uno solo. Y ahora que tienes toda esa claridad y has llegado a ese conocimiento, en este momento, ¿con qué sueñas? Desde hace un tiempo, ni siquiera creo que sueño con algo, porque soñar no sé cómo hacerlo. O sea, es decir, los sueños son más bien del ego, ¿verdad? Sí, un sueño, no sé cómo lo entiendes tú. Yo lo entiendo como algo que quieres tener. Esa cosa es como un wow, algo grande, ¿verdad? Y no lo tienes ahora y sueñas con eso. Y bueno, si así lo entiendo yo, o sea, no tengo sueños. Más bien tengo algo así, por decirlo de alguna manera, más bien como directrices. ¿A qué quiero dedicarme para poder estar mejor? Pero no tengo un punto final, ni un marco, ni, ya sabes, quiero ser presidente o algo así. Ahora, sobre tus sueños, como dijiste, eso es algo muy reciente, ¿verdad? Las meditaciones siempre, ya sabes, cambian con el tiempo. Y digamos que, ya sabes, todo en este mundo es dual, al menos así es como lo vemos nosotros. Ya sabes, hay positivo, también hay negativo, hay arriba, hay abajo, hay luz, también hay oscuridad. Y entre todas esas cosas, en algún momento descubrí como un espacio donde simplemente estás y es como si fuera el vacío. ¿Cómo descubriste ese espacio? Pues no sé, simplemente es así porque normalmente, ya sabes, cuando medito, digamos, en la mayoría de los casos tengo algunas intenciones, ya sabes qué quiero lograr, cómo lograrlo, ya sabes, lo pones como una intención, pero en ese momento, por ejemplo, te quedas en el vacío, en la nada, como si soltaras la intención y de alguna manera esperas. Pero, digamos, en 10 minutos puedes soltar 15 intenciones, ¿verdad? ¿Verdad? En algún momento me doy cuenta de que, pues, más o menos sé qué hora es cuando empiezo y hago, ya sabes, obligatoriamente en la mañana, técnicas de respiración matutinas y durante ellas, ya sabes, empiezo a construir algo así como un plan. Pero en realidad no tengo un plan y me digo, bueno, voy a quedarme en la nada y veremos qué pasa. O sea,
Ese es el plan. Sí, Sí, algo va a venir de algún lado. O sea, es totalmente así. Estar en la nada es sumamente agradable. No hay nada y simplemente estás ahí. Y como sé, ¿sabes? ¿Cuántos minutos dura la técnica de respiración? Sé más o menos qué hora era. Porque yo pongo unas grabaciones, ¿verdad? Porque no quiero contar, distraerme con esas cosas. Y yo, por ejemplo, pienso que han pasado, digamos, 10 minutos, pero veo el reloj y han pasado 40. O sea, yo 30 minutos he estado en algún lugar que yo lo defino como el vacío, como si fuera en ningún lado. Y ahora, un poco después, entiendo que en realidad eso es estar en el corazón, ¿entiendes? Ahí. Y eso es lo otro. O sea, después de las primeras veces siento que hay algo que es diferente, ¿sabes? De cualquier otra cosa. Y ya empecé con el propósito, ¿sabes? De quedarme ahí hasta entender qué es lo diferente. Y fue entonces cuando entendí que eso es lo diferente. No hay polaridad, no hay positivo, no hay negativo. Simplemente es algo debajo de la superficie. es uno solo. Y después entendí que en realidad eso es estar de alguna manera en el campo del corazón, porque ahí no hay ¿Y cómo lo conectaste con el corazón? ¿De dónde te vino esa conexión? un seminario maravilloso, o chini, de eso para ti. Eso detrás de mí es Tot o Yehuti en egipcio. ¿Qué te dice cuando lo miras de esta manera? ¿Qué sientes? Eso es muy interesante. No he hecho esa pregunta porque todos los invitados lo ven. Yo lo siento. Todo el programa me están diciendo que te pregunte. Por cierto, también lo siento, sé por qué me preguntas. Yo lo siento y lo percibo. Simplemente ella, dilo, básicamente. La información que ha llegado a toda nuestra civilización proviene de seres como él, unos pocos. La verdad, no sé exactamente cómo va la historia. Pero cuéntame lo que tú sabes. Y ahora me trajeron con todo esto, ¿ves? Vamos, no estás aquí conmigo. Te encuentras con algunos y él te dice, oye, estoy muy atraído por una imagen. Esa es la imagen. La imagen eres tú. Ja, 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 ja. Oye, eso ahora sí que no sé cómo lo vas a explicar. Y yo también tengo mucha información, pero no hay manera de ponerme en el estado en el que es como si no tuvieras ninguna información. Pero ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué es eso que ves, que sabes, cómo lo entiendes? Yo lo entiendo como si enviara un mensajero a la fuente para que traiga la información de una manera que podamos entenderla, que nos la traduzca a nuestro idioma, esa información. Y como no la entendemos, tiene que venir Buda, tiene que venir Cristo, tiene que venir Danov. Tienen que venir muchos traductores así que constantemente nos traduzcan al idioma actual, ¿verdad? El que entendemos en este momento. Pero en el fondo, todo llega hasta ahí. Ajá. O el primero. No, porque cuando mencionaste la civilización me pareció interesante. ¿Qué sabes sobre el tema? Pienso específicamente en aquellos tiempos. Oh, sobre aquellos tiempos en la Atlántida. Fatban, solo quería decir eso. Eran, bueno, tan grandiosos. No tengo otra impresión. Bueno, Sarazón, eso es todo. no tengo otra impresión ahí. Solo recuerdo los templos, esos enormes, cuando miras hacia arriba. Fue realmente impresionante en Atlántida. Pero en Egipto no tengo muchos. Experiencias y en Egipto en general. Yo en esos lugares físicos no he estado. No he aparecido mucho porque, por ejemplo, he escuchado, ¿sabes? Todo tipo de historias, cómo ven cosas, o sea, a través de otros, ¿sabes? Mientras que yo siempre aparezco en algún lugar donde hay algo que debo ver y entender. Con alguna lección de alguna manera. Y son más bien historias cortas, ¿no sabes? No es como ver una película. Y por ejemplo, hay una que es muy divertida cuando empecé a darme cuenta de que todas las habilidades que tenemos, ¿sabes?
se pueden desarrollar. Aquellas que están cerca de nosotros, tenemos la oportunidad de verlas y usarlas. Imagínate, estoy durmiendo y de repente tengo un sueño, pero es en 3D real, o sea, estoy en un casino en Las Vegas y tengo mi whisky en la mano, pero exactamente de la misma manera en que sostenía mi vaso cuando bebía. ¿Entiendes? Alcohol, exactamente igual, solo que soy mujer y estoy sosteniendo mi vaso de whisky y estoy mirando una ruleta y está girando, lanza el número. Y mientras veo la ruleta, arriba aparece como un segundo monitor. ¿A dónde va el número? Y yo sigo apostando a mis numeritos y sale ese número. ¿Tú? Todo está bien, apuestas, mantienes la estabilidad. La sensación es Que eres un dios, casi como si lo fueras. Bebo mi whisky, una sensación increíble. Vuelven a girar la ruletita. otra vez. Yo otra vez miro el monitor y el número, veo el número, empujo con los ojitos ahí, me quedo sonriendo las almas. Se enciende un segundo monitorcito y en ese segundo monitorcito veo a los de seguridad cómo les dicen algo y vienen hacia mí. Solo empujé un poco con los ojitos, otro número, perdí, se llevaron mis ojitos y la seguridad regresó. Pues así es la vida en Cuba. Y eso se apagó. Y la lección fue que todas las habilidades y dones que tenemos debemos usarlos para ser buenos y ayudar a los demás. ¿Verdad? Y nosotros de esa manera, aunque la sensación fue muy, muy divertida. Sí, pero en realidad mira qué cosa es. Eso es. Incluso si al principio te diviertes un poco, después normalmente lo vas a pagar. Y se volverá aburrido. ¿Y sí? Se volverá aburrido. No sé por qué lo dices. Sí, eso de que es. Sí, ¿por qué lo digo? Pero en realidad, porque incluso en la vida real se me encendieron. Así 2 o 3 veces, como la seguridad, sí. Y es muy, muy aterrador porque, ya sabes, tú estás aquí, digamos aquí en el estudio, y de repente se enciende un monitorcito, se enciende otro monitorcito y estás en los 2 lugares, aunque en realidad también estás aquí y sabes lo que haces en los 3 lugares. Lo sientes incluso ahora. Eso es muy aterrador. Y yo me despierto, pero cuando abro los ojos veo la ventana, pero también veo las otras cosas. Y solo imagina que desde uno de los monitorcitos simplemente se voltea. Ahí estaban mis guías espirituales, y se voltea y me dice, tranquilo. Dice, incluso es mejor que despertaste. Dice, recuerda lo que pasa, y se volteó. Y hombre, y yo veo, pero ahora me entra miedo ya. O sea, empezaron a hacerse del mismo tamaño, como si, ¿sabes? El primer monitor, el segundo y el tercero. Y ahora yo no sé cuál es cuál, porque Sala Raquel y justo me dice que además de verlos puedo meterme, pero es muy peligroso y que no lo haga. Y ahora de repente me viene ese pensamiento, pero ahora no sé y digo, quiero que me regresen. Y se voltea él mismo y me dice, ¿dónde? Y ahora un pensamiento y me acuerdo otra vez de la cogitalidad. ¿Cómo le decían ellos a la línea que está en el momento presente? Tenían una especie de hiperesfera exacta. No, a esta realidad que está en este momento. Bueno, como sea, sí, digamos, esto es el presente y digo que quiero que sea el presente. Él vuelve a girarse y me dice, las 3 están en el presente. Las 3 están en el presente, ¿verdad? ¿Dónde quieres? Y yo pero te digo que aquí ya empecé a sentir un miedo real porque siento, o sea, no lo siento, pero sé que realmente las otras 2 pueden apagarse en la tercera. Y mientras miro y le digo, mira, esto es la continuación. Lo que vemos aquí también. Frente a mí está la ventana y las otras 2 se apagaron y yo me quedo ahí. Eso fue como a las 3 de la mañana y siento que mi pulso está como a 300. Bajo a la cocina y ahora como ya no hay láser de regreso, me veo hacia todos lados. Y así fue después también. Otra vez pasó lo mismo, pero solo 2 se encendieron. Cuando se encendieron, solo 2 se encendieron. Es fácil. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estar en un sueño, pensar que estás como ahora, empezar a caminar por el mismo lugar donde vives, buscando algo. Frente a mí, que todo sea exactamente igual y de repente te des cuenta de que, en realidad estás soñando. No, de esa manera exacta no. Pero una vez tuve otro sueño interesante que, por ejemplo, es lo contrario. Yo sueño una tontería, pasan cosas que en ese momento no tienen ningún sentido para mí. Estoy observando ese sueño y me pregunto por qué lo estoy viendo. Pero no hay razón y me digo en el sueño,
esto que estoy viendo no tiene sentido. ¿Por qué lo veo? No me sirve de nada este sueño. Lo apago y aparece otro. Y empiezo a observarlo también, pero ese también es caótico. Sí, Sin sentido. Lo veo y me digo otra vez. Esto también es sin sentido. ¿Por qué lo veo? Y se enciende. Un tercer sueño, veo una tontería aún más grande. ¿Entiendes? Miro y me digo, bueno, esto ya es todavía más sin sentido. No quiero participar en esta cosa. Incluso cuando lo digo y solo veo, es como si una persona hablara. Tengo a una persona, así que le ha enseñado muchas cosas y lo veo como le llama y le dice, no sé cuánto aprende, porque es una persona, pero se da cuenta lento. Muy lento se da cuenta exactamente. Lo probamos mucho tiempo. Él ve, es muy lento, muy lento. Y me digo, ¿te imaginas? Incluso en los sueños pasan cosas así, wow, pero desde el punto de vista actual, en realidad eso eran señales, ¿verdad? Ahora ya me lo explico de una manera completamente diferente. ¿y ahora cómo te lo explicas? Pues ahora me lo explico justamente con esos otros yos paralelos que han estado en algún lugar y han decidido, por ejemplo, ayudarles. Vieron ahí a una personita que andaba perdida y escucharon qué debía hacer y se dijeron, bueno, ahora vamos a ayudarle un poco. Y pues así me lo explico. Al menos por ahora, ¿no? La próxima semana, en 2 semanas, tal vez aquí tenga ¿Esto entonces será diferente? algo completamente distinto, otra idea del mundo entero. Wow, Deudivi, quiero preguntarte sobre Interestelar. ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿La primera vez? Yo lo vi, bueno, ahora hace 2 meses, tal vez alguien lo había mencionado en algún lugar otra vez. ¿Y qué impresión te dio la película y cómo la entendiste? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, una de las cosas que más me impresionó fue el protagonista, por supuesto. Y esa confianza que tenía de que podía lograr todo y salir adelante en cualquier situación. ¿Y sabes que lo ponen en situaciones en las que él no sabe cómo reaccionar? Pero lo que nos dicen es que, por ejemplo, su confianza lo mete automáticamente en el campo. Sí, y él empieza a tomar decisiones que son correctas sobre cosas que nunca ha hecho. Simplemente desde la fuente. Pero tenía que haber un poco de historia de Hollywood. Dema tenía que terminar de manera natural, algo así, sí, ligera, así, con un final feliz. Pero eso, en mi opinión, es lo principal, ¿verdad? Eso de tiempo y espacio, ¿verdad? Algo para discutir. Eso es, tal vez está dirigido a un público más amplio, ¿no? Para que se hagan una idea aquellos que, digamos, no creen, por así decirlo, que el tiempo tiene bastante. Ni siquiera sé cómo decirlo. Anomalía, él lo tomó por mima, esto es una anomalía. Bueno, esto es una anomalía. Anomalía desde el punto de vista del tiempo, pero desde una perspectiva más amplia, no es una anomalía. Yo diría que lo que es el tiempo para nosotros, incluso si vas a otro lugar, es diferente y sigue siendo el mismo. Y en otras palabras, aquí está la diferencia. No en ti, no en el avatar, sino que la diferencia está en el lugar. El lugar... Eso es la Tierra, ¿verdad? Sus conexiones, un desfile con sus vibraciones, frecuencias. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque él, la persona, es la misma, ¿verdad? Antes de salir, es la misma allá cuando vas y sigue siendo el mismo. Y cuando bajas, sigue siendo el mismo. Pero todo lo demás es diferente. ¿Cómo se libera uno del miedo desde tu perspectiva? Y del miedo precisamente con conciencia. Cuando te das cuenta de que no estás solo, de que esa no es la realidad que ves, o todo ese multi, entonces te expandes. Sí, cuando te expandes. O, por ejemplo, antes de que me pasaran esas cosas en la montaña, cuando fui una de las primeras veces, cuando miré así desde arriba, era algo enorme y tú eres tan pequeño y esa sensación para mí fue muy bonita. O sea, somos un punto, pero luego en el siguiente momento piensas que eres súper importante, pero en realidad en la montaña eres solo un punto. Imagínate en el universo, ¿qué eres tú? Eres un punto, solo un punto y ya.
De hecho, cuando empiezas a darte cuenta de estas cosas y de estos miedos, no sé, al menos en mi caso, desaparecen. Eso me parece interesante. ¿Tú cómo lidias con ellos? Porque no es posible que no nos aparezcan en absoluto. Sí, aparecen. De vez en cuando surgen algunos miedos, pero al menos trato de no seguir alimentándolos. Es como en la meditación, ¿no? Cuando te llega un pensamiento, está bien, pero si empiezas a seguirlo, entonces ya no está bien. Y con el miedo es igual. Exactamente. Y la moto también me ayudó mucho porque ahí la diferencia entre el miedo real y el imaginario es enorme, como cuando sales de una curva y se acaba. El miedo es muy diferente de, por ejemplo, preocuparse si va a llover. O si te sale un oso. Sí, o si te sale un oso a 1 metro. Sí, 1 metro. De esos reales, cuando empiezas a distinguir qué es real y qué es imaginario, y que en realidad los imaginarios probablemente Son muchos más, pero al mismo tiempo son ilusiones. Son impotentes. y no suceden, no emiten nada. En algún lugar escuché sobre un porcentaje, pero era alto, seguro más del 90% que tampoco suceden esas cosas o preocupaciones, también son sin sentido y simplemente te quitan tu energía, ¿verdad? Sí, si fueras una batería, como la del teléfono, por ejemplo, tienes el 100% y ahora te levantas y mientras tomas tu café. Si eres como mi mamá, por ejemplo, te llegan 120 preocupaciones y tu batería ya está al 50%. Exacto. Y tú Mira cuánto, mira cuánto. tienes una manera muy simple de explicar. Desde la primera vez ya los tienes, cuando están arreglados con la vida real. Y ahora en este seminario, por ejemplo, lo explicaron muy claramente, ya sea que vaya a ser, por ejemplo, un cuerpo de luz. Activar tu tercer ojo, lo que sea, puedes hacerlo, pero en el momento en que, por ejemplo, algo sucede en la vida real. Alguien se te aparece y le dices, oye, y de repente todo, ¡pum! ¿Y cómo se abre el tercer ojo? Y ahora tengo que hacerlo yo. Por eso tienes que volver a dar los pasos desde el principio. Por eso escribí en el libro esa frase: intenta estar zen cuando alguien se te cierra en el periférico, porque ahí, si lo logras, ¿sabes? No es exactamente fácil estar zen. Eso que decides ser, entonces ves que funciona. En el otro caso es solo una idea. Lo ves, lo lees, lo piensas por un momento, a veces lo reflexionas, pero lo pierdes y no tienes esa conciencia de que está en todas partes. Siempre lo llevas contigo, por eso la fuerza está contigo en Star Wars. Sé un ser interconectado y además Que lo llevas, lo irradias. Por ejemplo, si alguien se te cierra y tú irradias miedo que está dentro de ti, ¿qué me dirá? ¿Qué pasará? Es miedo. Se propaga por todas partes. Cuando sienten ese miedo, cada quien reacciona a su manera. Pero digamos que en la mayoría de los casos, la agresión aumenta. Y por ejemplo, cuando miras con una sonrisa, la probabilidad de que te pase algo es mucho, mucho menor. absolutamente, porque eso Sí, nosotros, ¿verdad? Además de ser antenas que reciben, nosotros transmitimos exactamente. es un paréntesis muy importante. Así como recibimos, también transmitimos constantemente. Constantemente la conexión doble que hoy establecimos y confirmamos, también como el protocolo de recepción y transmisión. Sí, algo así. Tú participaste en Haz tu propia sonoterapia con Baleto. Oh, sí. Y después, cuando das retroalimentación, cuando la escuchaste, hubo un mensaje de voz después de eso que enviaste sobre un libro. ¿Lo recuerdas? ¿Puedes contar esa historia? Sí, es la historia completa. La sonoterapia es sumamente interesante porque en el primer momento en que vi lo de la sonoterapia me pregunté qué era eso, qué será eso. Eso fue lo primero que me vino a la mente. ¿Qué se supone que significa sonoterapia? Bueno, sí, o sea, ella canta muy bien, eso está claro. Pues sí, eso también es lo mío, ¿qué otra cosa? Tu mamá, que está colgada en el río, mira la cara y me mira a mí y nada, no solo es mío, ¿qué? Y simplemente lo dejé como algo que fue alguna vez alguien, no sé, simplemente lo dejé. Pienso que si lo hace, entonces hay alguna razón. Después de eso, ya sabes, cuando los escuché hablar de la canalización, me interesa mucho el tema de la canalización, porque a mí no me ha pasado y me dije, bueno, está claro que pasa, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es una elección? Es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, como Bashar, eliges a alguien, cosas así.
Mientras que una vez, en meditación, directamente me dijeron, necesitas sonoterapia de parte de Estiva. Pues Sí, y yo le dije a ella y me dijeron que dijera que lo necesito. Las frecuencias de 3 planetas. Ella sabe qué hacer. Y ahora yo, en shock, ¿entiendes? ¿Y ahora qué hago? Escribí lo que escuché y ahora me pregunté, ¿cómo son esas frecuencias eso? Y ella me dijo, es como amor, dilo así, quieres amor de 3 planetas. Y ahora me siento súper raro, pero me digo, pues si así tiene que ser y justo y, ¿sabes? Surge un deseo y ella me escribe ahí pregunta y deseo. Ahora yo, pues no hay preguntas. Y le dije directamente, eso me dijeron. Y ella dijo, está bien. Y yo pensé, súper, aún mejor, sí. Y me manda, ¿sabes? Después de un tiempo y me manda el archivito. Y yo justo estaba en la tienda. Y salgo de la tienda, me pongo mi audífono y mis audífonos y me digo, espera, ahora voy a escuchar qué es esto. Nada. Y mientras estoy en el semáforo, y bueno, sí, mientras lo pongo, camino hacia el semáforo, o sea, y me detengo en el semáforo. Y ella empieza a cantar Amve Kirin. ¿pero lo pones en el coche? Voy caminando, con mi bolsita, voy hacia el departamento. Y cuando escucho eso, te lo juro, Seino, sentí como si me diera una descarga eléctrica, ¿entiendes? Y pienso, número 1, eso es algo que ella canta, yo lo he escuchado, wow, yo lo he escuchado. Y mientras estoy pensando dónde está, de repente alguien me empuja por detrás y yo empiezo a caminar porque el semáforo se puso en verde, pero yo no estaba al frente, ¿entiendes? Y empiezo a caminar. Ahora yo empiezo a caminar y empiezo a escucharme. Ahora, eso ya lo he escuchado, aunque lo he escuchado incluso mientras camino. Ella sigue, ¿verdad? Y yo escucho y sigo caminando. Pero, ¿lo escuchas con audífonos? Sí. ¿Lo escuchas con audífonos? Pero espera, solo quiero decir que cuando empiezo la sonoterapia, siempre digo al principio, busca un lugar tranquilo, que nadie te moleste, que estés en silencio. Él lo puso mientras salía de la tienda. Así se hace. La dinámica, el orden. Para mí no es interesante, el orden en el caos. Sí, y mientras camino, también me doy cuenta, es una de las cosas. Eso fue parte de un hechizo, donde en una de las regresiones, otra vez la regresión, estaba en la hoguera, me estaban quemando y arriba estaba atado. Pero así es, ahora tengo miedo, porque he sentido diferentes emociones. Ahí, en los momentos difíciles, la verdad, no son nada agradables y me digo, ahora esto de la quema es horrible, debe ser, por ejemplo, muy malo. Pero ahora ya sé las claves. Sobre todo, tengo más experiencia y paro. Y ahora vamos para atrás, aunque haya quema. Tú clic, clic, clic. Pero hasta que vea una de 2 cosas y otra vez en la hoguera y así arde en el camino. Pero yo regreso mucho atrás. Y al final digo, bueno, no quiero volver a vivirlo, quiero al menos ser un observador. Salir de la situación, solo verlo desde afuera, igual va a ser difícil, seguro. Y un pensamiento claro no es suficiente, tienes que vivirlo. Y yo me digo, me voy a quemar cuando lo hagas, no, si quieren me voy a quemar y me quedo ahí. Pero siento que en realidad esa persona no está preocupada en absoluto, mi yo de arriba no se inmuta para nada. No, incluso al contrario, absoluta confianza. Él sabe para quién está ahí, sabe lo que va a pasar, simplemente se queda y observa, ¿entiendes? Y me atan, hermano, ellos sí, incluso siento como si me estuvieran atando, ¿entiendes? Después incluso busqué por qué cada vez, porque me han quemado 2 o 3 veces. Oye, ¿por qué siempre tengo las manos libres, entiendes? ¿Por qué? Encontré unas imágenes, de verdad las ataban con las manos libres. Sí, la mayoría de las mujeres con las manos libres. Porque así pueden rezar o algo así, por ejemplo, ahí, ¿no? Como si fueran grandes, algo así. Caminaba y cuando encendieron el fuego y ese yo mío decía, pero muy parecido a lo que Valia canta. Cuando lo dijo y fiu, y absolutamente se trasladó a otra dimensión. No hay dolor, no hay quemaduras, no hay nada. Simplemente ve arriba. Y él sabía a dónde iba, cómo hacerlo, absolutamente piu, y se fue volando y terminó la regresión. No pude entender qué fue lo que molestó a Ostanata así, pero la cuestión era que, ya sabes, esas cosas, está claro. Los conocimientos que tenían antes eran mucho más útiles que ahora. Pero con la sonoterapia, pues esa cosa...
empecé a sentir cada vez diferentes elementos de lo que ella tocaba, de algunas otras partes. Y de alguna manera empezaron a guiarme, por ejemplo, durante la meditación, empecé a encontrarme en lugares completamente diferentes y, por ejemplo, no tenía un objetivo específico. Por la mañana ahora voy a poner la terapia de sonido y en el momento exacto directamente me dicen que ahora la ponga y yo la pongo sin saber qué va a pasar ni a dónde voy a ir. Y entonces algo sucede, y eso por ejemplo sucede ahora, no sé cómo relacionarlo con el tiempo, pero bueno, durante bastante tiempo constantemente se iban armando algunas cosas. Y por ejemplo, uno de mis guías en ese momento se conectaba mucho conmigo, y él era ese tercer planeta que así no pudieron entender. Madre mía. Y cuando apareció, directamente vamos con nuestro planeta y vas a algún lugar en la nada. Los otros dos los entendieron. No, ahora que preguntas, yo estoy esperando a mi madre. Así de poco entendí quiénes son. Ah, ¿cuál era eso? ¿En lo que me habías enviado un libro? Ah, sí, eso ya está pasando ahora, ¿verdad? Ha pasado bastante tiempo, 2 o 3 meses. Sí, han pasado al menos 2 o 3 meses. Y por ejemplo, la sonoterapia no la estoy escuchando desde, no sé desde cuándo más o menos. A veces cuando salgo a correr la pongo mientras corro. Es un lugar tranquilo también, como ella dijo, porque es muy tranquilo. Y me llevo un libro sobre algunas historias chamánicas porque me aparecen así unas historias sobre chamanismo, pero nunca con muchos detalles. Simplemente sé que había habido algo, ¿verdad? En algunas reencarnaciones he estado ahí, me he visto, o sea, pero no me he encontrado, no he alcanzado ese conocimiento de ninguna manera. Sí, y claramente estoy lejos de eso. Así lo defino yo en términos de frecuencia y decido, ahora voy a tomar un libro, voy a empezar a leer y se acabará. Sí, de todos modos empiezo a leer el librito poco a poco. No hay cosas tan especiales, solo lo que siento y en algún momento leo al autor. Cuando estuvo con unos indios, ni siquiera sé dónde fue, si en México o en Estados Unidos, no sé porque él había viajado por todo el mundo, y en un ritual chamánico donde buscan un ayudante, ¿verdad? Del otro mundo, o sea, un ayudante. Tenían que ir a un lugar especial, una especie de cascada y ahí. Él dijo que la ceremonia fue muy interesante porque no le dijeron nada. Como tú, no sabe qué tiene que hacer. Y simplemente empezó a girar en círculos y a saltar y a repetir esto, Tao, 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 y cuando lo leo, Isás, ella lo canta, pero de manera extremadamente clara y precisa, absolutamente extremadamente clara y precisa en la sonoterapia, canta Tao, Tao. Exactamente lo que está escrito en el libro. Sí, tal cual. Y ahora estoy parado mirándolo y me digo, interesante coincidencia, ¿verdad? Segundo pensamiento, difícilmente. Ha leído todos los libros del mundo, ¿verdad? Eso es en tono de broma, ¿verdad? O sea, está claro, el pensamiento que vino, el tercer pensamiento es ¿qué carajos? Pensamiento constante. Pensamiento constante, pensamiento constante. Ella define los principios herméticos y las leyes herméticas, casi todas. Casi. Y los principios herméticos, quiero decirte, muchas de las cosas que te he escuchado, ¿por qué nos enseñan los principios herméticos en la escuela? Yo estudié en la escuela de construcción. La mitad de ellos los aprendes ahí sin saber que lo son. Entiendes que como es arriba, es abajo. Inmediatamente tienes el primer principio. Le dices algo a alguien, tú no me... Ahí, como es arriba, es abajo, es absolutamente claro para para el ritmo, para la secuencia, ¿verdad? Por donde ha fluido, volverá a fluir. Eso es absoluto. Los antiguos hermetistas lo saben, como todos los que alguna vez han construido algo. Este principio también explica muchas otras cosas, ¿verdad? Que se mezclan. Del género no vamos a hablar. Allí también son, también muy fuertes, pero bueno, no son del caballo con esos herméticos. Tao, 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 Tao. Sí,
Y cuando lo miro, ¿verdad? Después de las primeras veces, en realidad a mí me gusta mucho eso. ¿Por qué? Inmediatamente pensé que su canal de canalización es muy fuerte. Es fuerte y no tiene ningún filtro, ¿entiendes? O sea, no sé cómo explicarle lo que necesito y ella lo hace. Eso es lo primero. Si lo comparamos con un programa, no tengo los datos de entrada de mi parte. Ella lo hace con una base de datos que no conoce y el efecto es wow. Entonces, por lo tanto, las cosas que dirigen todas esas cosas funcionan sí, y están fuera de nosotros. Como ahora escuché cómo funciona el alma, ¿verdad? Aguja e hilo, ¿sabes? A veces es difícil enhebrar, y los hombres lo han dicho. Ahora imagina 1000 agujas, y tú eres un solo hilo, shu y fium, y te lo acomodan, ¿verdad? Tu vida, te lo acomodan por todas partes, y en algún momento quieres tirar ese hilo, ellos lo acomodan en cada aguja. Bueno, eso es lo que hace el alma en la mayoría de los casos, ¿verdad? Eso es lo que también hace Valia, ¿verdad? Muy genial que lo dijiste. Este es un caso increíble. Este tipo... Que para canalización realmente simplemente significa. Todas las personas que llegan a ella, son exactamente las personas correctas que deben llegar ahí. Ellos son exactamente las personas correctas que deben llegar ahí para recibir la información exacta que ella va a recibir, es decir, para que se lleve a cabo eso que probablemente es. ¿Cuál es el objetivo, según? Es decir, El objetivo, ahora, el domingo me quedó claro cuál es. Que, por ejemplo, nuestros deseos, o bueno, deseos dicho de manera general, ¿verdad? La mayoría de ellos están relacionados con el mundo dual o este mundo material que vemos. Y aunque podemos ver las cosas de una manera bastante espiritual, eso lo otro sigue estando ahí. Y cuando entras, por ejemplo, en el corazón, ahí cuando desaparece esa dualidad, en realidad también desaparecen los deseos. Y por ejemplo, tienes alguna intención, pero cuando te encuentras ahí, esa intención desaparece. Es como si la olvidaras. Simplemente no hay intención, tú no tienes intención. Sí, no la necesitas. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? te lo diré, o sea, ellos lo dijeron, yo solo te lo transmito, lo dijeron para ti. Simplemente puedes preguntar qué necesita el corazón y lo que te salga. Eso es lo que necesita, por ejemplo, tu alma en general. Y por ejemplo, yo una vez, digamos, o 2 veces, intenté decir algunas intenciones que creo que son las más cercanas. O sea, hasta ese momento que de nuevo no son, o sea, entre Net Maisonets Manhattan y Rolls Royce. Y algo que está más cerca, por así decirlo, nada, todo desaparece. Y cuando así pregunté sinceramente, o sea, ¿qué vendrá del corazón? Y simplemente, o sea, te quedas ahí, esperas, pues ellos, por ejemplo, aparecieron algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que piensas. Y como experiencia más bien o estado... No como camino, literalmente como camino. Ajá, por ejemplo, crecimiento espiritual. Y eso es, ¿verdad? Algo que puedo soltar, sirve a través de la botella, si está hacia arriba, pero dispararlo. Y por ejemplo, yo solté algunos que son del corazón directamente y con este método que viene de, ya sabes, los antiguos de alguna manera. Tienes que tener mucho cuidado porque todo lo que sueltes tiene un precio y ese precio, ya estamos hablando de energías, es un precio energético. Por ejemplo, tú creas un campo. O, por ejemplo, sí, exactamente un campo, ¿sabes? Creas un campo y en ese campo está algo que tú quieres. Pero en este momento no está ahí, ¿verdad? Y para empezar, tú tienes que moverte hacia ese campo o el campo hacia ti.
No estoy seguro de cómo funciona, ¿verdad? Y eso es sí y ya quiero recordarlo. Muy útil. Sí que debe venir RUR copiado. Y tú puedes ayudar a esa energía a fortalecerla para mí. Y eso se logra con meditaciones y cosas así, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de comprar o vender algo, aquí ya hablamos de algo personal para ti. O sea, como alma que ya ha eliminado algunos programas de tu avatar, puede tener un mayor control. Podríamos estar hablando hasta mañana en la mañana. Me parece muy interesante, Benzi, muy enriquecedor. Personalmente, hoy aprendí varias cosas, no sé sobre la gente, pero seguramente también les pareció muy interesante. No pudieron apartar la vista de la pantalla ni dejar de escuchar el podcast. Realmente fue un gran placer para mí. Antes de terminar, hago unas preguntas, no sé si lo sabías. La idea es que respondas con una sola oración. Hasta ahora has estado respondiendo con muchas oraciones, igual que yo pregunto con muchas oraciones, pero ahora la idea es que respondas con una sola. Está bien, lo intentaré. Ok. Benzi, ¿de dónde venimos? ¿De la fuente? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia la fuente? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Espera, puede que sea una frase. El sentido es el que le demos. Ese es el sentido. ¿Tenemos libre albedrío? Sí, lo tenemos. Es nuestra arma más poderosa, por así decirlo. ¿Qué significa la verdad? Eso ya. Échale, hombre. En cada nivel, la verdad es diferente. ¿Y qué significa la mentira? Nada que no sea verdad. Ja, está bien. Y también es diferente en cada nivel y también es diferente en cada nivel. Sí, el tiempo también es verdad. Tienes un reloj, ahora para llegar a la tienda necesitas 5 minutos, pero en el nivel superior sabes que no hay tiempo. Pero estando aquí, no significa que debas decir que no hay tiempo. Hay tiempo. Especialmente cuando se trata de salarios. Y calculado, sí. ¿Tiene que ser exacto? También hay, sí. ¿Importa cuál es el secreto del corazón? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno y qué es el camino directo hacia la fuente? Y tal vez es nuestra antena más grande, no es el cerebro o la mente, sino el corazón. Y si tuvieras la oportunidad en este momento, con una sola frase, de transmitir, ya has transmitido mucho, pero de transmitir un mensaje verdadero que llegará a tantas personas, Ya. ¿qué les dirías en este momento del presente? ¿Eso pasó? Mientras venía en el coche, pensé en esta pregunta y siempre me viene a la mente el mismo pensamiento, que creo que es muy apropiado. Este es un pensamiento de Víctor Caleb. Todos nacemos igual de buenos, después la vida los estropea tanto como puede. Ya. Bueno, les agradecemos, fue un placer, amigos, un encuentro muy emocionante. Y a ustedes compartan, comenten cuál fue su momento favorito de este encuentro. Un segundo, Valencé, no, los diplomas no haces ese tipo de graduaciones, puede ser un segundo. ¿Sí? Compartan si les gustó el episodio, comenten cuál fue su momento o revelación favorita. Para nosotros fue realmente un placer y nos surgieron muchas preguntas, así que ¿por qué no invitar a nuestros invitados a regresar en el futuro? Así que dejen sus preguntas debajo de este video y recuerden más seguido el poder de su elección, de sus habilidades, de que aquello que tal vez más necesitan ya está dentro de ustedes. Si está en ustedes y por qué no muy cerca de ustedes, en el corazón, me inclino. Gracias, soy Stoyan Balkov. Esto es Investigadores de la Realidad. Simplemente lo hago y lo logro.
No es que simplemente no quiera terminar, estoy esperando a que el reloj marque exactamente las 2 en punto, porque ahora es la 1:59. Muy emocionante, de verdad. Gracias amigos por seguirme, por apoyarme. Aquí, Toque así. ahí es cuando hay que presionar el botón y terminar. Basado en lo que ves todos los días, YouTube calcula con su algoritmo este video de aquí. Para cada quien es diferente cuál es el más adecuado para ti en este momento, según tus elecciones, míralo.